Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 382, dentro del Palacio Bellou. Capítulo 3, dentro del Palacio Bellou. El humo del incienso se elevaba a gran altura, cada estela portando el fragante aroma del buji prenatal. Melocotones celestiales y frutas de hadas crecían en abundancia, cada una de ellas con la apariencia de un elixir dorado, sauces verdes y hierbas color jade florecían, con ramas que parecían hebras de jade fino. Los graznidos de las grullas amarillas resonaban a menudo en los pantanos, y la imagen de las aves King Luan danzando en pleno vuelo siempre estaba presente. Todo rastro de polvo mundano había desaparecido allí, reemplazado únicamente por el constante movimiento de inmortales y seres celestiales. En lo alto del Palacio Billou, en la isla de Penglai, contemplando el paisaje que se extendía bajo sus pies y que parecía un cuento de hadas oriental, el taoísta Qingyi, antes conocido como Espina Negra, se perdió brevemente en la vista. Mi discípulo Qingyi, este lugar es mi campo de entrenamiento personal, el Palacio Billou en la isla celestial de Penglai. Ven, desciendamos primero, tu maestro te llevará a conocer a tus hermanos y hermanas mayores y menores. En cuanto pronunció esas palabras, Tongtian Jiaozu, con una sonrisa asomando en sus labios, condujo a Qingyi al santuario interior del Palacio Bellou. De hecho, al enfrentarse a las ofertas de dos grandes figuras santas, el taoísta Qingyi finalmente optó por convertirse en discípulo de Tongtian Jiaozu. Había muchas razones para elegir a Tongtian Jiaozu, y otras tantas para rechazar a Saint Nua. En el fondo, Qingyi simplemente tenía una mejor impresión de Tongtian. En los vagos recuerdos que Qingyi guardaba de las leyendas, Tongtian Jiaozu era un santo que protegía con fiereza a los suyos y valoraba profundamente sus lazos afectivos. Durante la gran tribulación de la investidura, en su afán por obtener justicia para los discípulos bajo su mando, no dudó en enemistarse con los otros cuatro santos. Sin duda, era un buen maestro. Además, las habilidades de Tongtian Jiaozu entre los santos no eran en absoluto débiles. Una vez que aparecía la formación de espadas Zuxian, no podía romperse a menos que cuatro santos actuaran juntos. Una naturaleza protectora combinada con una fuerza abrumadora, en el mundo de la gran desolación, ¿existía acaso un apoyo mejor que este? Por suerte, Santa Nua no le puso las cosas difíciles. Comparada con la oferta de Tongtian Jiaozu, la que Nua le había hecho no era nada especial, solo lo quería como acompañante. Aun si eso significaba servir a una santa, en la mente de Qingyi, ¿acaso no seguía siendo simplemente un subordinado? Por un lado estaba un sirviente, por el otro un discípulo formal. Si fueras tú, ¿a quién elegirías? Al unirse a la secta Jiejiao, incluso si existía el riesgo de terminar en la lista de investiduras durante la Gran Tribulación, Qingyi creía que tal destino era causado en gran medida por las acciones de ciertos miembros de la propia secta Jiejiao. No creía que, cuando llegara la Gran Tribulación, si no daba un solo paso fuera de la isla de Penglai y evitaba por completo el karma mundano, cualquiera pudiera venir a esa isla y matarlo. ¿Acaso pensaban que Tongtian Jiaozu estaba hecho de arcilla débil? Además, aún faltaba mucho tiempo para la gran tribulación de la investidura. Para cuando llegara la verdadera tribulación, con su talento y base, ¿quién sabía qué nivel de cultivo podría alcanzar en este mundo? Dentro del Palacio Billou, Tongtian Jiaozu estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera de meditación. Señaló a sus cuatro discípulos oficiales principales, Zhao Gongming, las hermanas Sang Xiao y los 7 inmortales auxiliares, y comenzó a presentárselos uno por uno a Qingyi. Este es tu hermano mayor Duobao, y tus hermanas mayores Jinling, Budang y Giling. Estos son tus jóvenes, Zhao Gongming, Yung Xiao, Big Xiao, Qiong Xiao, Bu Yun, Masui, Pilu, Lingya, Qiuzhou, Jingwang y Dingwang. Después de que Qingyi terminó de saludar a todos en orden, Tongtian Jiaozu finalmente habló. Qingyi se ha transformado hace poco. Aunque su nivel de cultivo es menor que el de todos ustedes, dado que todos son miembros de Jiejiao, espero que se ayuden mutuamente. No deben menospreciarlo. Dado que su maestro había hablado, era lógico que ninguno de los discípulos se atreviera a contradecirlo. Incluso si algunos sentían insatisfacción en su interior, no se atrevieron a demostrarlo en ese momento. Todos ahuecaron las manos uno tras otro y respondieron: obedecemos respetuosamente las enseñanzas del maestro. Tongtian Jiaozu asintió con una sonrisa y dijo: muy bien,
Siéntense todos. Qin acaba de transformarse y tiene muchas dudas sobre el cultivo espiritual. Recitaré el Dao por él durante 1000 años. Pueden escuchar aquí o marcharse cuando lo deseen. ¿Alguien se marcharía por voluntad propia? Por supuesto que no. Un santo impartiendo una conferencia especializada a un compañero discípulo, solo un necio se iría sin avisar. Aunque la recitación de Tongtian Jiaozu en esta ocasión estaba dirigida principalmente al taoísta Qinji, que solo se encontraba en el nivel de inmortal celestial, el reino de un santo seguía siendo demasiado elevado y profundo para el resto de ellos. Incluso unas pocas palabras podrían servirles de gran inspiración. De hecho, no importa, incluso los objetos inanimados sin inteligencia podrían transformarse por completo y fusionarse con el Dao si escucharan las palabras de un santo durante muchos años. Este era el reino de un santo, donde las palabras habladas se convertían en las leyes de la naturaleza. El inicio del cultivo comienza con el inmortal de la tierra. En el mundo de la gran desolación en ese momento, haber entrado en el camino del Dao significaba estar al nivel de un inmortal terrenal. En un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido 100 años. Dentro del Palacio Biyou, continuó la recitación del Dao por parte de Tongtian Jiaozu. En ese momento, el taoísta Qinji seguía siendo exactamente como era 100 años atrás. Sin embargo, un aura invisible y penetrante emanaba ahora de su cuerpo. La intensidad de esta aura ya era comparable a la etapa intermedia de un verdadero inmortal. Esta aura penetrante que emanaba del cuerpo del taoísta Qinji hizo que el corazón de Ding Guangxian, el de las orejas largas, uno de los 7 inmortales auxiliares, latiera con fuerza. ¿Cómo se suponía que alguien iba a comprender el Dao de esta manera? Cada respiración que Ding Guangxian daba mientras estaba sentado allí era como si una espada afilada le presionara la piel. Sentía como si, con el más mínimo descuido, muriera y su Dao se extinguiera. No había otra opción, entre los presentes, además del taoísta Qinji, él era el que tenía el nivel de cultivo más bajo. Hace 100 años, Ding Guangxian aún podía soportarlo. Pero en los últimos 10 años, a medida que el taoísta Qinji trascendía el nivel de inmortal celestial y alcanzaba el nivel de inmortal verdadero, a Ding Guangxian le resultaba cada vez más difícil soportarlo. Cabe recordar que su nivel de cultivo era solo un reino superior al de Qinji, actualmente se encontraba en la etapa de perfección del reino inmortal Xuan. Si bien aún no había alcanzado el nivel de inmortal dorado, era mucho más fuerte que Qinji, quien solo era un inmortal verdadero. Sin embargo, un simple inmortal verdadero como el taoísta Qinji podía afectarlo simplemente con el aura que irradiaba naturalmente de su cuerpo. En ese momento, varias sospechas comenzaron a aflorar en el corazón de Ding Guangxian. El método de cultivo que el maestro le enseñó a este tipo debe ser extraordinario. En realidad, además de Ding Guangxian, los demás hermanos y hermanas mayores y menores de Qinji también se veían afectados por esta aura penetrante. Sin embargo, cuanto mayor sea su nivel de cultivo, menor será su influencia. A excepción de Ding Guangxian, todos los demás estaban por encima del nivel inmortal Xuan. La influencia de Qinji existía entre ellos, pero no obstaculizaba su comprensión del Dao. Además, la conferencia de Tongtian Jiaozu esta vez estaba dirigida a Qinji, ya tenían la suerte de que se les permitiera escuchar, así que ¿cómo podían culparlo? Ding Guangxian, con el ceño fruncido, se sentía sumamente agobiado, simplemente creía que el maestro Tongtian estaba siendo demasiado parcial. Pensó para sí mismo que había seguido al maestro en el cultivo durante muchos años, pero aún era solo un discípulo de nombre, y el método que estudiaba era la verdadera escritura Sanqing Xuan Yuan que poseía todo discípulo de segunda generación de Jie Jiao. Pero este tipo llamado Qinji, en el instante en que entró, se convirtió en un discípulo interno, y al observar su aura, no había ni rastro de la verdadera escritura Sanqing Xuan Yuan en él. El maestro Tongtian estaba siendo demasiado discriminatorio, ¿no es así? La división de reinos en el mundo de la gran desolación, cada reino se divide a su vez en etapas temprana, media, tardía y de perfección. Inmortal de la tierra, domina un método de cultivo, acumula al menos un yuanui de poder mágico, condensa el yuan shen y fortalece el cuerpo físico. Inmortal celestial, acumula al menos 10 yuanui de poder mágico. El cuerpo se transforma en un cuerpo Dao prenatal, que es la forma humana. La emperatriz Nua creó a los humanos basándose en la forma del cuerpo Dao prenatal, esta es una de las razones por las que la velocidad de cultivo humano es más rápida que la de otras razas, gracias a la protección de la providencia del cielo y la tierra.
Inmortal verdadero, acumula 100 Yuanui de poder mágico, conócete a ti mismo y forma tu verdadero ser. Inmortal Xuan, acumula 1000 Yuanui de poder mágico, comienza a vislumbrar las leyes del cielo y la tierra, y toma prestado el poder del mundo. Inmortal dorado, supera las 5 decadencias del cielo y del hombre y alcanza una longevidad igual a la del cielo y la tierra. Inmortal dorado Taiji, cultiva la energía original de los 5 elementos, escapando del ciclo de los 5 elementos. Inmortal dorado de Dalgo, condensa las 3 flores de la parte superior, la flor celestial representa el pasado, la flor terrenal el futuro y la flor humana el presente. Forma un ser verdadero y completo y libérate del largo río del tiempo. Inmortal dorado Yuan, nivel cuasi, santo, comprenda la ley y emprenda el camino de la demostración del Dao. Yuan Dalo inmortal dorado, nivel santo, comprende completamente una de las reglas del gran Dao y domina su ley a la perfección. Además, por encima del nivel santo, existen reinos aún más elevados, como el inmortal dorado Yuan Taiji, nivel del Dao celestial, y el inmortal dorado Yuan Buji, nivel del gran Dao. 383, Escritura de la espada del inframundo azul del caos. Capítulo 4, Escritura de la espada del inframundo azul del caos. En realidad, Ding Wanxian tenía esos pensamientos solo porque había malinterpretado a Tongtian Jiaozu. Hasta ese momento, Tongtian Jiaozu no le había enseñado a Qin Yi ningún método de cultivo. Claro, como Qin Yi ya poseía la escritura de la espada del inframundo azul del caos, no necesitaba aprender ningún otro método. La escritura de la espada del inframundo azul del caos era el método más adecuado para Qin Yi, lo que mejor se ajusta es lo mejor. En cuanto a la verdadera escritura Sanqing Xuanyuan estudiada por Ding Wanxian y otros discípulos de segunda generación, no era mala en absoluto, como Ding Wanxian imaginaba. Hay que tener en cuenta que este era un método de cultivo enseñado por el santo Tongtian Jiaozu a los discípulos de segunda generación bajo su tutela. Si lo comparas internamente dentro de Jiejiao, entonces sí, todos los discípulos de segunda generación lo tenían. Pero ¿y si lo llevaras al continente de la Gran Desolación y lo compararas con los métodos de cultivo de las otras 10.000 razas? Era sin duda un método de cultivo de máximo nivel en la Gran Desolación que podía conducir directamente al Gran Dao. Y lo que es más importante, se maximizó realmente la compatibilidad de este método de nivel máximo. Sin importar tu raza o talento, cualquiera podía aprender la verdadera escritura Sanqing Xuanyuan. Incluso si tu talento era escaso, con práctica constante siempre verías resultados. Este fue el método creado por el líder de Jiejiao, el santo Sanqing, que contenía la verdadera esencia de las enseñanzas de Jiejiao. El gran Dao no tiene principio y los cielos se extienden 49, todo tiene un lado positivo. Jiejiao defiende la educación sin discriminación, cualquiera que tenga un corazón para el Dao puede acceder a sus enseñanzas para aprovechar esa única oportunidad de vida para todos los seres vivos. No solo eso, sino que aquellos con un talento extraordinario incluso podían usar la verdadera escritura Sanqing Xuanyuan para comprender un conjunto de métodos de cultivo adaptados específicamente a su propio camino. Los 4 principales discípulos oficiales de Jiejiao fueron ejemplos de ello. Si no fuera por el temor a ofender a un santo, quién sabe cuántas figuras poderosas de la Gran Desolación habrían atacado a los discípulos de Jiejiao solo por esta escritura. La recitación del Dao de Tongtian Jiaozu continuó. Con el paso del tiempo, otros 300 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos, y el aura penetrante que rodeaba el cuerpo del taoísta Qin Yi se hizo aún más fuerte. A estas alturas, Ding Wanxian se sentía como si estuviera sentado sobre un lecho de agujas. Olvídese de comprender el Dao, cada segundo que pasaba allí era una tortura. No había otra razón, la verdad era que este tal Qin Yi estaba progresando demasiado rápido. Con tan solo escuchar el Dao durante 400 años, su reino había ascendido continuamente desde el de un inmortal celestial principiante hasta la etapa de perfección del reino del verdadero inmortal. Este nivel ya lo había alcanzado. Pobre Ding Wanxian, que había escuchado la recitación de su maestro durante más de 400 años, y sin embargo su propio reino apenas había avanzado. Todo esto fue culpa del taoísta Qin Yi. De hecho, además de Ding Wanxian, otras localidades también se vieron afectadas en mayor o menor medida. La hada Qiongxiao, Ling Yaxian y Qiuzhouxian no eran diferentes de Ding Wanxian, los 4 ya no tenían manera de concentrar sus mentes para comprender el Dao. En ese preciso instante, Tongtian Jiaozu, que estaba recitando, dejó escapar un suspiro de resignación.
Xiao, Lingya, Qiuzhou, Dingguang, los 4 fuera. Regresen a sus respectivas cuevas para cultivar. Comillas, obedecemos respetuosamente la orden del maestro. Los 4 se levantaron de sus esteras e hicieron una reverencia a Tongtianjiaozu antes de caminar juntos hacia la salida del Palacio Beiyou. Sin embargo, antes de que Xiao se pusiera de pie, le lanzó una mirada fulminante a Qinji, que acababa de salir de su estado de ensimismamiento. Lingya, Qiuzhou y Dingguang estaban furiosos, pero frente a Tongtianjiaozu no se atrevieron a mostrar ni una pizca de esa ira. No había otra opción. El taoísta Qinji era un discípulo oficial y, claramente, una prioridad para su maestro. Los otros 3 no eran tan audaces como Xiao. Al ver cómo se alejaban, Qinji solo pudo rascarse la cabeza con impotencia. No le prestó mucha atención a la hostilidad de Xiao. Sabía que esos 4 se veían afectados por él, pero no podía hacer nada. En ese momento, no tenía forma de controlar el aura intensa que emanaba naturalmente de su cuerpo. Por el bien de esos hermanos menores tan insignificantes, no podía detener su propia comprensión y cultivo mientras un santo le recitaba, ¿verdad? Aunque la escritura de la espada del inframundo azul del caos era un método que él mismo creó, desafortunadamente, cuando se completó, el Dao celestial de la gran desolación percibió el nacimiento del Dao de la espada y automáticamente reparó sus fallas y elevó su nivel. Si a eso le sumamos que Qinji no llevaba mucho tiempo practicando las escrituras, su aura aún no podía ocultarse por completo, lo cual era simplemente parte de la naturaleza humana. Solo por este motivo, Dingguang Xian no se había equivocado, el método que practicaba el taoísta Qinji era, en efecto, mucho más eficaz que el suyo. Aunque no le importaba la hostilidad de Xiao, como alguien que acababa de unirse a Jiejiao, Qinji no quería provocar conflictos con sus subordinados. Además, las 3 hadas Anxiao y Zhao Gongming siempre iban de la mano, ofender a una significaba ganarse la ira de las 4. Como recién llegada, Qinji quería evitar eso. Mientras Xiao y los demás aún estaban cerca de la puerta, Qinji pensó por un momento, luego miró a Tongtianjiaozu y habló. Maestro, es mi falta de habilidad en los estudios lo que está afectando a mis subordinados. Mientras practico, ¿podría maestro cubrir ligeramente mi aura para que la hermana menor Xiao y los demás puedan regresar y terminar de escuchar el Dao? En cuanto Qinji habló, Zhao Gongming, Yunxiao, Bixiao, los 4 discípulos principales y los demás inmortales auxiliares miraron a Qinji con ojos agradecidos. Con tan solo una frase, Qinji se ganó instantáneamente el favor de todos. Después de todo, además de esos 4, los demás también sentían la influencia en cierta medida. Si el maestro intervenía, todos podrían comprender el Dao con mayor claridad. Además, los discípulos de Jiejiao aún estaban bastante unidos en esta etapa, por lo que, naturalmente, esperaban que Xiao y los demás pudieran regresar. En cuanto a Xiao y los demás, que ni siquiera habían salido aún de las puertas del palacio, se detuvieron en seco al oír las palabras de Qinji y se volvieron para mirar a Tongtianjiaozu con esperanza en sus ojos. Esto no era ninguna broma, era una recitación de un santo. ¿Acaso pensaban que Tongtianjiaozu se pasaba el tiempo sin hacer nada? Aunque los 4 formaban parte de la élite de discípulos de Jiejiao, era raro que Tongtianjiaozu les impartiera una instrucción tan especializada. Fíjense en los 4 discípulos oficiales principales, ya habían alcanzado el nivel de inmortal dorado Taiji, pero seguían escuchando con absoluta concentración. Pero para su decepción, Tongtianjiaozu simplemente negó con la cabeza. Xiao, ¿acaso el aura penetrante que rodeaba a Qinji te impedía alcanzar un estado de comprensión? Pero el nivel de cultivo de Pilui Jingwang no es superior al tuyo, ¿verdad? ¿Por qué siguen resistiendo? Además, estoy aquí mismo. ¿De qué te preocupas? Al final, es porque tu corazón para el Dao no es lo suficientemente firme. Tras decir esto, Tongtianjiaozu agitó su manga, enviando a Xiao y a los otros 3 volando de regreso a sus respectivas cuevas. Luego habló. El resto de ustedes, sigan escuchando. No se dejen influenciar por cosas externas. Qinji, necesitas tranquilizarte aún más, no entres al nivel inmortal Xuan hasta que puedas ocultar tu propia aura. Qinji y los discípulos de Jiejiao reunidos respondieron, obedecemos respetuosamente las enseñanzas del maestro. 384, el reino inmortal de Xuan apagado. Capítulo 5, el reino inmortal Xuan apagado. 600 años después, el Palacio Beiyou, el lugar de la recitación del Dao.
En ese momento, la recitación milenaria del Dao por parte de Tong Tianjiaozu llegó a su fin. Mientras los demás discípulos se retiraban uno a uno, solo el taoísta Qinji permaneció en la sala. Al observar a la taoísta Qinji, que ya había alcanzado el reino del inmortal Xuan con una aura contenida y los ojos brillando con luz divina, Tong Tianjiaozu no pudo evitar asentir con aprobación. En tan solo 1000 años, Qinji había pasado del nivel de un inmortal celestial recién transformado al actual reino inmortal Xuan. Este tipo de talento para el cultivo era realmente excelente. Entre todos los discípulos de segunda generación de Jiejiao, temía que no hubiera ninguno más rápido que Qinji, ¿verdad? Por supuesto, si bien el talento de Qinji era de primer nivel, no fue suficiente para sorprender realmente a Tong Tianjiaozu. Después de todo, en este continente de la gran desolación, ¿cuántas personas podrían realmente seguir el ritmo de cultivo y los orígenes de esos tres, los Sanqing? Qinji, tu tiempo de cultivo aún es corto. Si hay algo que no entiendes, no debes ser ambicioso ni avanzar imprudentemente. Puedes contárselo a tu maestro. Tong Tianjiaozu miró fijamente a Qinji, con un leve brillo de expectación aún presente en sus ojos. Al oír las palabras de su maestro, Qinji se quedó un poco desconcertado. ¿Algo que no entendió? No parecía haber nada que no comprendiera. Después de todo, no era un novato en el cultivo en el sentido estricto de la palabra. Aunque nunca antes había explorado los métodos de cultivo de la gran desolación, había recorrido muchos mundos y siempre había alcanzado la cima, en su máximo potencial, si se le juzgara únicamente por su comprensión de las leyes y su poder destructivo personal, no debería ser más débil que un inmortal dorado Daluo de la gran desolación, ¿verdad? Como era de esperar, dado que los sistemas de cultivo eran diferentes, a Qinji no le resultaba fácil hacer una comparación directa en ese momento. Pero ahora mismo, solo se encontraba en el reino menor del inmortal Xuan. Si surgían problemas en su camino de cultivo, podría resolverlos con un poco de reflexión. ¿Qué más podía pedir? Sin embargo, al ver la mirada expectante de Tong Tianjiaozu, Qinji pareció darse cuenta de algo. Lo que dice el maestro es absolutamente cierto. Tu discípulo tiene algunas dudas, sobre todo porque mi método de cultivo es algo difícil de comprender. Espero que el maestro pueda aclarar algunas dudas. Mientras hablaba, Qinji, con una sonrisa en el rostro, le reveló a Tong Tianjiaozu la escritura de la espada del inframundo azul del caos en su totalidad. Utilizo el Dao de la espada para interpretar los 10.000 Daos, los 10.000 Daos pueden, todos ellos, cargar con el Dao de la espada. Comillas, ¿qué es el Dao de la espada? La espada es un objeto para mantenerse a uno mismo y proteger el Dao. 10 años después, dentro del Palacio Beiyou. Un joven taoísta de cejas pobladas y ojos brillantes como estrellas conversaba animadamente con un adolescente taoísta de rostro impoluto. De repente, el rostro del joven taoísta se congeló. Al segundo siguiente, un torrente de luz divina brotó de sus ojos. Comillas, ya veo, lo entiendo. Qinji, ahora lo entiendo. Utilizo el Dao de la matriz para interpretar el Dao de la espada. Formación de espada de Zuxian. Levántate. Mi discípulo Qinji, tu maestro tiene algunas revelaciones que deben ser verificadas más allá de los cielos. Puedes ir y construir una gruta en la isla para ti. Espera hasta que tu maestro regrese. Al oír el eco en sus oídos y ver la sala de recitación ahora vacía del Palacio Beiyou, Qinji simplemente sonrió y se levantó de su esterilla de meditación. La personalidad del maestro es realmente bastante impulsiva. Tras abandonar el Palacio Beiyou, Qinji eligió una montaña baja con una densa energía espiritual, a unos 100 kilómetros del palacio, y comenzó a construir su propia gruta, vivienda. La isla de las hadas de Penglai era inmensa, más grande que la superficie de la Tierra del futuro, pero Qinji era demasiado perezosa para ir muy lejos, principalmente, porque este lugar estaba cerca del Palacio Beiyou y la concentración de energía espiritual era alta. En un radio de 100 millas, no había otras grutas pertenecientes a discípulos de Jiejiao, las más cercanas estaban a varios miles de millas de distancia. Al parecer, no se atrevían a construir sus viviendas demasiado cerca del Palacio Beiyou. Después de todo, ¿quién sabía si podrían molestar al santo? Si por accidente disgustaban a Tong Tianjiaozu, las cosas no saldrían bien. Partiendo la tierra y tomando piedras, y procesándolas ligeramente, bloques de piedra, semejantes al jade blanco de la grasa de cordero, se dispusieron automáticamente bajo el control de la energía espiritual. Formaron una moderna casa de una sola planta con 3 dormitorios y una sala de estar. Tras pensarlo mejor, Qinji añadió otro piso.
Al fin y al cabo, había muchos discípulos de Jiejiao, no podía descartar la posibilidad de que otros discípulos lo visitaran. Si el lugar era demasiado pequeño, no serviría. Sin embargo, cabe decir que la isla de las hadas de Penglai era verdaderamente extraordinaria. Incluso las rocas de las montañas que se veían por toda la isla eran tesoros rebosantes de energía, junto con la madera y los frutos espirituales esparcidos por las montañas, así como las aves celestiales y las extrañas bestias. Cabe decir que la isla de las hadas de Penglai era, sin duda, una gruta, paraíso de primer nivel en las antiguas leyendas de Huaxia. Una vez terminada la pequeña casa de 2 plantas, Shinji utilizó rocas de la montaña para construir una valla perimetral alrededor de la casa, junto con una puerta de piedra. Tras dejar una placa de piedra en la entrada que decía, en meditación, no molestar, el taoísta Shinji entró en su casa recién construida para meditar. En las montañas no hay calendario, el tiempo transcurre sin que uno sepa en qué año está. 530 años después, Shinji finalmente logró condensar el poder mágico en su cuerpo, pasando de la etapa inicial del inmortal Xuan a la etapa intermedia del inmortal Xuan. En realidad, los reinos del inmortal celestial y del inmortal Xuan eran bastante aburridos, ya que se centraban principalmente en absorber energía espiritual para condensar el poder mágico. Una vez acumulado suficiente poder mágico, se producía un avance de forma natural. Normalmente, una persona con talento promedio que inhala energía espiritual necesitaría 10 Yuanui para condensar suficiente poder mágico como para pasar de un inmortal celestial recién llegado al reino del inmortal Xuan. Y un Yuanui equivale a 129.600 años. Luego, desde la etapa inicial de Inmortal Xuan hasta la perfección de Inmortal Xuan, uno necesitaría acumular otros 1000 Yuanui de poder mágico. El tiempo que requería alguien con talento mediocre y sin ninguna bendición especial era realmente suficiente para provocar desesperación. Afortunadamente, tras alcanzar el nivel de Inmortal Celestial, la esperanza de vida de un cultivador entra en una etapa difícil de medir. Al menos, en el mundo actual de la Gran Desolación, nadie había oído hablar jamás de un inmortal celestial o un inmortal Xuan que muriera de vejez. Además del talento y el origen, la densidad de la energía espiritual y el método de cultivo también influyen en la velocidad de condensación del poder mágico. Al igual que el taoísta Shinji, a él solo le llevó unos pocos cientos de años pasar del reino del inmortal celestial al reino del inmortal Xuan. Durante esos pocos siglos, ni siquiera se había esforzado mucho en condensar el poder mágico. Ocurría principalmente mientras escuchaba el Dao, aplicando su método como un efecto secundario de la reflexión sobre su propio cultivo. En cuanto a por qué el taoísta Shinji condensó el poder mágico tan rápidamente, además de los méritos de la escritura de la espada del inframundo azul del caos, la ayuda de la isla de las hadas Penglai y del palacio Billou no fue poca. Después de todo, la isla de las hadas de Penglai era un paraíso sagrado de primer orden en la Gran Desolación, la densidad de su energía espiritual era inimaginable, y el campo de entrenamiento del santo, el palacio Billou, estaba ubicado en el lugar más privilegiado de toda la isla. Además, el talento de Shinji era extraordinario. Fue el primer maestro de la hierba de 9 hojas del continente de la Gran Desolación, nacido con su propia intención de espada, tanto sus bendiciones como su providencia eran de primer nivel. Si hubiera que categorizar su origen, podría considerarse un ser prenatal. Por supuesto, en la Gran Desolación actual, los seres prenatales no eran precisamente raros, pero para el taoísta Shinji, combinado con el cultivo de la escritura de la espada del inframundo azul del caos, su velocidad de cultivo estaba absolutamente en el primer nivel, comparable a la de un dios demonio prenatal. Sin embargo, aún así, el taoísta Shinji seguía sintiéndose ligeramente insatisfecho con su ritmo de cultivo actual. O mejor dicho, sentía que podía hacerlo mejor. Si cultivara normalmente, a su ritmo actual, pasar de la etapa intermedia de Inmortal Xuan a la etapa avanzada le llevaría al menos 1000 años. Luego, desde la etapa avanzada de Inmortal Xuan hasta la perfección probablemente le tomaría un promedio de 3000 años. Aunque esa velocidad ya era increíblemente rápida, Shinji sentía que no era lo suficientemente rápida. En los mundos por los que había pasado antes, con tanto tiempo, habría llegado al poder hace mucho tiempo. Pero en este mundo de la Gran Desolación, en la etapa de perfección del reino inmortal Xuan, que era él, ni siquiera se le podría considerar un debilucho, a lo sumo, sería un soldado de infantería de élite. 385, método de respiración 8.0.
Capítulo 6, Método de respiración 8.0. Al pensar en la acumulación de energía, Shinji pensó naturalmente en el método de respiración que él mismo había creado. Este método divino lo había acompañado a través de muchos mundos y ya había pasado por numerosas iteraciones. Antes de llegar a la gran desolación, el método ya se había actualizado a la versión 7.0. Sin embargo, al enfrentarse a la energía espiritual del cielo y la tierra en la gran desolación, aún necesitaba realizar un refinamiento específico. Después de todo, en la mayoría de los otros mundos que había visitado, el proceso de volverse fuerte en las primeras etapas era un proceso de acumulación de energía. Los factores que controlaban la velocidad de este proceso eran el linaje, las emociones, los estados mentales, etc. Por ejemplo, en el mundo de Dragon Ball, el linaje Saiyajin le ayudaría a obtener ki rápidamente y a fortalecerse. En el mundo de One Piece, las propias emociones y la voluntad de uno podrían ayudar a alcanzar una ki sin igual. Otros universos como Naruto, Bleach, Demon Slayer, incluso One Punch Man y Marvel, el proceso fue más o menos similar. Carecían de un método de cultivo sistemático y preciso. Comparados con la gran desolación, esos procesos para obtener un poder extraordinario parecían bastante rudimentarios. En la gran desolación, incluso desde el nivel bajo de inmortal celestial, diversos métodos de cultivo guiaban al practicante a fusionarse gradualmente con el Dao. Y para que el método de respiración funcionara realmente dentro de la gran desolación, tuvo que sufrir una transformación similar. Esta era la tarea que Shinji abordaría a continuación, fusionar el método de respiración con la escritura de la espada del inframundo azul del caos que estaba estudiando para llevar a cabo una indigenización de la gran desolación. Aunque esta tarea llevaría algún tiempo. Pero Shinji creía que afilar el hacha no retrasaría la tala de árboles. Esta versión de la gran desolación del método de respiración podría darle otra sorpresa inesperada, ¿verdad? Y así, mientras el tiempo transcurría lentamente, el maestro Tongtian aún no había regresado de más allá de los 33 cielos. Mientras tanto, los discípulos de Jiejiao que vivían en la isla de las hadas de Penglai comenzaron a enterarse gradualmente de la existencia de Taoísta Shinji, este discípulo oficial recién incorporado. De vez en cuando, compañeros discípulos, tanto hermanos como hermanas, venían a visitarlos durante los periodos de inactividad en su práctica espiritual. Sin embargo, al ver lo sencilla que era la gruta del hermano mayor Shinji, o del hermano menor Shinji, los compañeros Jiejiao que lo visitaban se sintieron un poco incómodos al contemplarla. Era comprensible que utilizara piedras encontradas por toda la isla para construir una vivienda, pero dentro de su gruta, ni hablar de tesoros naturales, ni siquiera Shinji había instalado una matriz de captación de energía o una matriz de defensa. Para un discípulo de Jiejiao, esto fue un poco difícil de aceptar, ¿verdad? En realidad, Shinji tenía una dificultad que no podía expresar fácilmente. Formaciones. No sabía cómo. Tongtian Jiaozu nunca le había enseñado. En realidad, por lo general, después de que Tongtian Jiaozu aceptaba a un discípulo, no solo le enseñaba el método de cultivo, sino que también le otorgaba varios tesoros del Dharma para su autoprotección. En cuanto a Shinji, como uno de los 5 discípulos oficiales principales, fue incorporado y recibió instrucción especializada de inmediato durante más de 1000 años. ¿Cómo no iba a disfrutar del mismo trato que un discípulo común? Ni siquiera el Dao de la matriz en el que el maestro Tongtian era más experto le había sido enseñado. Hay que tener en cuenta que, en términos de poder en el campo del Dao de la matriz, Jiejiao era la existencia suprema en toda la gran desolación. ¿Por qué el arraigo Dao de Jiejiao era tan fuerte? ¿No fue acaso porque estaban influenciados por Tongtian Jiaozu, cuya comprensión del Dao de la matriz era tan profunda que podría considerarse la persona número 1 en la gran desolación? Y dentro de la verdadera escritura Sanqing Xuanyuan estudiada por los discípulos Jiejiao de segunda generación, había descripciones detalladas de los fundamentos del Dao de la formación, así como cientos de tipos de formaciones con diferentes funciones. Si a esto se le suma la guía ocasional de Tongtian Jiaozu, sería extraño que el nivel de Dao de la matriz de los discípulos no aumentara. Al igual que en el periodo de investidura de la obra original, las grandiosas formaciones creadas por los discípulos de Jiejiao provocaron grandes pérdidas en la secta Changjiao. La formación Andan, la formación Sijue, la formación Benwang, la formación Jiuquande. Ante estas extrañas y profundas formaciones, si no fuera por los discípulos de Changjiao que pidieron ayuda rápidamente y sacaron un sorprendente y especializado tesoro del Dharma tras otro.
Es probable que todos los discípulos de la segunda generación de Changjiao hubieran sido asesinados por los discípulos de Jiejiao con la ayuda de esas formaciones. Como dato curioso, el camino de refinamiento de Changjiao, Dao del refinamiento, era extraordinario. Yuan Xitianzun podría ser la persona número uno en refinamiento de armas en la Gran Desolación. Mientras tanto, Dao de Tianzun Laozi era el número uno indiscutible en el camino de la alquimia, palabra de la píldora, en la Gran Desolación. Podría decirse que los tres hermanos Sanqing lideraron la Gran Desolación en los tres caminos de la alquimia, el refinamiento y las formaciones. La situación de Qingyi también dejó perplejos a sus compañeros discípulos de Jiejiao. Hasta que finalmente uno de sus hermanos menores le preguntó a Qingyi al respecto. Solo entonces Qingyi se dio cuenta. En lo que respecta al maestro Tongtian, por supuesto, el anciano no era tacaño con él. Lo más probable es que sus conocimientos sobre el Dao de la espada le hubieran hecho pasar por alto temporalmente estos asuntos triviales. En cuanto al Dao de la matriz. En realidad, nunca lo había estudiado. Al fin y al cabo, el método que estudiaba no era la verdadera escritura Sanqing Xuanyuan creada por Tongtian Jiaozu, y ni siquiera había visto los fundamentos del Dao de las formaciones registrados en ella. ¿Cómo iba a poder crear una formación? Ante la confusión de todos, Qingyi solo pudo explicar, el maestro tuvo una revelación repentina ese día y abandonó el palacio Beiyou. Probablemente todavía esté meditando. En cuanto a los demás discípulos de Jiejiao, una vez que supieron el motivo, acudieron a consolar a Qingyi. Aunque no se atrevieron a enseñarle la verdadera escritura Sanqing Xuanyuan a Qingyi sin su permiso. Todavía quedaban tres hermanas menores de buen corazón, las tres hadas de Sanxiao, que metían la mano en sus propios bolsillos y sacaban tesoros naturales procedentes de su lugar de nacimiento, la isla Sanxian. Por el bien de Qingyi, instalaron una formación para reunir energía y centrar la mente alrededor de su gruta, con el fin de ayudarle en su cultivo. También establecieron una formación defensiva para aislar el interior del exterior, impidiendo que Qingyi fuera interrumpido por otros durante su meditación. Qingyi estaba muy agradecido con Yongxiao por sus acciones. Después de todo, esas dos formaciones le habían sido de gran utilidad. Actualmente, aunque su nivel de cultivo no era tan alto como el de las hermanas Sanxiao y no podía devolver el favor, en el futuro, si se presentaba la oportunidad, sin duda ayudaría a las hermanas Sanxiao a evitar que se desarrollaran como lo hicieron en la obra original. En cuanto a las tres hadas Sanxiao, la razón por la que fueron tan generosas con Qingyi fue en parte para devolverle el favor por su ayuda durante la recitación del Dao en el Palacio Beiyou anteriormente, y en parte debido al estatus de Qingyi. Después de todo, Qingyi era un discípulo oficial importante y muy apreciado por el maestro Tongtian. Si entablaban una buena relación con Qingyi, ¿cómo podrían salir perdiendo? El tiempo en la Gran Desolación parecía tener poco valor. En un abrir y cerrar de ojos, habían transcurrido varios miles de años más. Desde su última partida, Tongtian Jiaozu aún no había regresado. Para entonces, Qingyi ya se había adaptado por completo a la vida en la isla de las hadas de Penglai. En los días normales, la energía principal del taoísta Qingyi seguía centrándose en el método de respiración. Como resultado, a pesar de que habían transcurrido varios miles de años, el cultivo de Qingyi permanecía estancado en la etapa intermedia del reino inmortal Xuan, sin haber logrado aún ningún avance significativo. Sin embargo, Qingyi tenía la intuición de que el nacimiento del método de respiración 8.0 estaba cerca. Y este conjunto de métodos de respiración gran desolación indigenizada seguramente le daría otra gran sorpresa, ¿no es así? 386, el nacimiento del método de respiración. Capítulo 7, el nacimiento del método de respiración. En este día, la isla de las hadas de Penglai, que permanecía envuelta durante todo el año en niebla y energía inmortal flotante, de repente reunió una luz dorada a 10.000 pies de altura. Los discípulos de Jiejiao en la isla lo notaron de inmediato. Comíllase, ¿no es esa la luz dorada del mérito? ¿Qué discípulo, ya sea veterano o joven, está causando tanto revuelo? Por el lugar donde cae la luz dorada, parece ser el lugar de cultivo del hermano menor Qingyi. No hay lugar para las apariencias, esa es la gruta del hermano mayor Qingyi. Dado que está tan cerca del palacio Beiyou, solo el hermano mayor Qingyi construiría allí su hogar. Si es así, ¿por qué no vamos juntos a la gruta del hermano mayor? Primero para contemplar el espectáculo y segundo para felicitarlo. Al oír esto, todos asintieron en señal de acuerdo, y juntos cabalgaron sobre sus nubes hacia la gruta de Qingyi.
A lo largo de la vasta isla de las hadas de Penglai y las diversas islas circundantes, se podía ver de vez en cuando a miembros de Jiejiao, ya fuera cabalgando sobre nubes o pisando tesoros del Dharma que se convertían en estelas de luz, todos volando hacia la casa de Qinji. Por supuesto, entre los numerosos miembros de Jiejiao, su objetivo no era simplemente celebrar el éxito de Qinji. Querían saber cómo demonios Qinji había obtenido la luz dorada del mérito. Si se pudiera replicar el método de Qinji, sería maravilloso. La realidad era que algo como el Merit Golden Light tenía una utilidad inmensa. En el mundo de la gran desolación, la luz dorada del mérito era un poderoso talismán protector del cuerpo, así como un objeto milagroso que podía ayudar en el cultivo de una persona. Porque se consideraba al Merit Golden Light un talismán protector. Porque para aquellos que están bajo la protección del mérito y la providencia, matarlos traería consigo una terrible maldición. El mérito fue otorgado por el Dao celestial de la gran desolación. Imagina que mataras a alguien protegido específicamente por el mundo mismo, ¿cómo podrías sobrevivir bajo estos cielos? Desastres naturales, calamidades humanas y una constante racha de mala suerte. El Dao celestial solo necesita darte un pequeño problema y estás acabado. Aún así, ¿qué pasaría si insistieras en matar a alguien protegido por el mérito? Entonces más te vale tener suficiente mérito y providencia para resistir las consecuencias. De lo contrario, te convertirías en el alma más desafortunada de la gran desolación. Ofenderías a la gente sin motivo, tu propio ritmo de cultivo se ralentizaría mucho más que el de los demás, e incluso comprender el gran Dao se volvería varias veces más complicado. Por eso, muchas figuras poderosas jamás matarían imprudentemente a alguien protegido por el mérito y la providencia. La verdad es que el riesgo simplemente no compensaba la recompensa. Además de su función protectora, el mérito luz dorada tenía otro uso increíble: aumentar la propia suerte, avanzar en el cultivo o incluso elevar directamente el nivel de reino utilizando el mérito en sí. Por ejemplo, el hermano mayor de la secta Renjiao, el gran mago Xuandu, utilizaría en el futuro la providencia obtenida de la raza humana para elevar su cultivo desde el nivel de inmortal dorado de Taluo hasta la etapa inicial de un cuasi santo. De hecho, sin importar los seres vivos de la gran desolación, incluso los altísimos santos tenían que maquinar constantemente para obtener esta luz dorada del mérito. Díganme, con algo tan bueno, ¿cómo no iban a sentir envidia los discípulos de Jiejiao? En ese momento, dentro de la gruta de Qinji, ya habían llegado casi un centenar de discípulos de Jiejiao que se movían con rapidez. Como era de esperar, el pequeño edificio de Qinji no podía albergar a tanta gente, así que los discípulos y Qinji estaban sentados en el suelo, fuera de la casa. Con el paso del tiempo, llegó cada vez más gente. Tras el tiempo que tarda en consumirse una varita de incienso, los destellos de luz en el cielo sobre la isla de las hadas de Penglai finalmente cesaron. Para entonces, más de 500 discípulos de Jiejiao se habían reunido frente a la casa de Qinji. Qinji saludó por turno a varios hermanos mayores y a los principales discípulos oficiales, y finalmente tomó la palabra. Hermanos y hermanas mayores y menores, ya sé por qué han venido. Para ser sincero, la llegada del premio Merit Golden Light hoy también superó mis expectativas. Como compañeros miembros de Jiejiao, no les mentiré, el origen de esta luz dorada del mérito proviene de un método específico que he estado investigando durante miles de años. He bautizado este método como el método de respiración. En cuanto a por qué su origen provocó que el Dao celestial disminuyera la luz dorada del mérito, eso lo desconozco. Tras decir esto, Qinji guardó silencio y no dijo nada más. En cuanto a cuáles eran los hechos reales, desde luego no iba a contárselos a todo el mundo sin rodeos, aunque esas personas fueran aparentemente sus compañeros discípulos. No olvides que Jiejiao tenía un gran número de discípulos, y eran famosos por tener una mezcla heterogénea de carácter y calidad. En realidad, Qinji no les estaba mintiendo. La razón por la que el camino celestial redujo hoy la luz dorada del mérito fue, efectivamente, por el método de respiración que él creó. Pero los efectos de este método de respiración, si se hicieran públicos, probablemente causarían un gran revuelo en toda la gran desolación. Le había llevado miles de años, método de respiración 8.0, la versión modificada de la gran desolación. Este método de respiración tenía un doble propósito: cultivar tanto el alma como el cuerpo simultáneamente. No solo podía aumentar significativamente la velocidad del usuario para absorber energía espiritual,
sino que, al practicar el método de respiración, uno también se fusionaría y resonaría con el gran Dao, entrando en un estado en el que era mucho más fácil comprender el Dao. Incluso al luchar contra otros, el poder de los hechizos lanzados en este estado sería mucho mayor que en condiciones normales. En comparación con el primer beneficio, el de una mayor absorción, el segundo beneficio era donde residía el verdadero terror. Había que saber que, una vez que un cultivador alcanza el nivel de inmortal dorado, el mayor obstáculo para avanzar es la comprensión de las leyes y del gran Dao. Pero el método de respiración 8.0 podría ayudar a un cultivador a entrar en ese estado de comprensión de fusión con el Dao en cualquier momento. Este tipo de estado de iluminación era algo que la gente común solo experimentaba por casualidad, generalmente como un fugaz destello de inspiración. Una revelación, realmente solo dura un instante. Aparte de los santos de alto rango, ¿quién más podía mantener tal estado cuando quisiera? Es fácil imaginar lo aterrador que debía ser ese método. Si realmente se extendiera, cualquier cultivador se vería tentado, excepto los poderosos santos que ya habían confiado sus verdaderos espíritus al Dao celestial. En realidad, Shinji se había equivocado en un punto. Incluso un santo, al encontrarse con este método de respiración 8.0 que desafía al cielo, sentiría un fuerte deseo por él. Puede que ellos mismos no lo necesiten, pero sus discípulos, sus nietos discípulos y la gente cercana a ellos, ¿quién no lo necesitaría? Con un método tan extraordinario, sería extraño que el Dao celestial no otorgara mérito. Reflexionando sobre por qué el Dao celestial había reducido activamente la luz dorada del mérito, Shinji se sumió en profundas reflexiones. La última vez que obtuvo mérito también fue gracias a un método de cultivo. Sin embargo, ese tiempo se debió a la escritura de la espada del inframundo azul del caos, en otras palabras, una escritura que creó un camino de cultivo llamado el Dao de la espada para los seres vivos de la gran desolación. Entonces, el Dao celestial también espera que las criaturas de este mundo se vuelvan más fuertes. Entonces, debería también buscar una oportunidad para difundir estos métodos. Pero en el momento en que surgió ese pensamiento, Shinji lo extinguió de inmediato. Olvídalo, no hay necesidad de hacer eso por un poco de mérito. Para ser sincera, Shinji no consideraba que el mérito fuera tan vital como la mayoría de la gente. Un talismán protector. Él ya tenía uno. Detrás del taoísta Shinji se encontraba uno de los protectores más poderosos de la gran desolación. ¿Cuántos villanos se atreverían a tocarlo? ¿Acelerar la velocidad de cultivo? Además, era innecesario, ya contaba con la ayuda del método de respiración. ¿Cultivar el cultivo directamente? Si para eso se usara el mérito, lo necesitaría aún menos. Era inevitable, usar el mérito para impulsar directamente el cultivo tenía sus inconvenientes. Primero, los cimientos no serían sólidos, segundo, sería difícil atravesar los reinos subsiguientes, y tercero. Shinji había oído que, dentro de cualquier nivel de cultivadores, el grupo más débil solía ser el de los inmortales del mérito. 387, El regreso de Tongtian. Capítulo 8, El regreso de Tongtian. Mientras los discípulos de Jiejiao discutían en voz alta la respuesta de Shinji, Ding Wangxian, el de las orejas largas, de los 7 inmortales sirvientes, se puso de pie y preguntó. ¿El hermano mayor Shinji realmente tiene un talento extraordinario, al atraer la luz dorada del mérito simplemente creando un método de cultivo? Me pregunto qué clase de método revolucionario es este método de respiración para llamar la atención del Dao celestial. ¿Podría el hermano mayor Shinji dejarnos a los jóvenes echar un vistazo? Cuando Ding Wangxian, el de las orejas largas, terminó de hablar, el ambiente se volvió un silencio sepulcral. Todos los miembros de Jiejiao presentes dirigieron su mirada hacia Shinji. Al oír la pregunta, Shinji frunció ligeramente el ceño. Tras pensarlo un momento, habló. El método de respiración es solo un camino secundario. Todos ustedes poseen los métodos incomparables otorgados por nuestro maestro. Me temo que mi método de respiración no es apropiado para una compañía refinada, no haré el ridículo aquí hoy. Los efectos del método de respiración 8.0 eran simplemente asombrosos. Si se revelara hoy aquí, probablemente le acarrearía muchos problemas innecesarios. Pero como Shinji no era del tipo que urdía mentiras para engañar a la gente, simplemente lo ignoró. Siguiendo el ejemplo de Ding Wangxian, el de las orejas largas, otros miembros de Jiejiao interesados en el mérito y el método de respiración comenzaron a persuadir a Shinji uno por uno. Pero por mucho que le preguntaran, la respuesta de Shinji seguía siendo la misma.
¿Por qué surgió la luz dorada del mérito? La respuesta es el método de respiración. ¿Qué es el método de respiración? No te lo voy a decir. Justo cuando Qin estaba bloqueando el paso a los discípulos de Jie, un rayo de luz verde iridiscente descendió repentinamente y con lentitud desde las 9 capas del cielo. En un instante, la luz verde aterrizó en el interior del Palacio Beiyou, en la isla de Penglai. Qin, mi discípulo, ven a verme de inmediato. No hacía falta decirlo, Tongtianjiao Zhu había regresado. Los discípulos de Jie, saliendo de su asombro, se inclinaron hacia el Palacio Beiyou y dijeron, presentamos nuestros respetos al maestro. Mientras tanto, con semblante sereno, Qin voló hacia las cámaras interiores del Palacio Beiyou. Dentro del Palacio Beiyou, en una habitación tranquila, Tongtianjiao Zhu y Qin estaban sentados uno frente al otro. En ese momento, en la mirada de Tongtian mientras observaba a Qin, no solo había admiración, sino también un atisbo de asombro. Me pregunto si el maestro habrá logrado su mayor anhelo en este viaje, preguntó Qin, sentada erguida en la silenciosa habitación. Jajajaja. Tongtianjiao Zhu soltó una carcajada estruendosa por un momento, y luego dijo, Qin, mi discípulo, eres verdaderamente la estrella de la suerte de tu maestro. ¿Sabes? Esta vez, cuando tuve un duelo de hechizos con mi hermano mayor, le restregué la victoria en la cara. ¿Acaso no suele decir que solo puedo confiar en las 4 espadas de Zuxian que me dio el gran maestro? Ahora, ¿qué tal se ve? Jajajaja. En medio de una risa, Tongtianjiao Zhu se detuvo de repente. Luego, con una expresión ligeramente incómoda, miró a Qin y dijo. Pequeña Qin, el maestro solo estaba bromeando. En el futuro, cuando conozcas a mis 2 hermanos mayores, debes tratarlos con el mismo respeto que me tienes a mí, no debes menospreciarlos. Recuerda bien esto. Qin asintió y dijo, tu discípulo lo entiende. Sin embargo, Qin no pudo evitar pensar para sí mismo. Su amo era una persona verdaderamente directa. Su poder de combate era inmenso, pero su personalidad era difícil de describir. Aunque el Sun King había sido una sola entidad del mismo origen desde el nacimiento de la Gran Desolación. Pero después de innumerables encuentros con Yuan Hui, ¿era realmente la hermandad entre los 3 la misma que al principio? Maestro, oh maestro, usted trata a sus hermanos mayor y segundo como si fueran parientes de sangre, pero ellos no lo ven a usted como su hermano menor. Si nada sale mal, incluso ahora, por el bien de sus propios linajes, ya se han aliado con los 2 santos occidentales y están conspirando contra ti y Jie. Justo cuando Qin estaba absorta en sus pensamientos, Tongtianjiao Zhu tosió suavemente y dijo con seriedad. Qin, desde que el maestro te aceptó en las enseñanzas, en comparación con los demás discípulos oficiales principales, la ayuda que te he brindado ha sido mínima. Esto fue un descuido del maestro. Comillas, pero las sorpresas que le has dado a tu maestro son increíbles. Anteriormente, gracias a tu inspiración, mi comprensión del gran Dao se perfeccionó aún más. Comillas, hoy, el maestro te concederá 3 tesoros. El primero es el tesoro espiritual prenatal, el Senzu de 24 Dingai. Este tesoro del Dharma puede protegerte en tu cultivo y salvaguardar tu persona. Con tu poder mágico actual para impulsarlo, incluso un inmortal dorado Taiji y 2 reinos por encima de ti tendría dificultades para dañarte lo más mínimo. El segundo es el tesoro supremo postnatal, el mapa del grito del Fénix. Este es un mapa de formación ofensiva que el maestro creó utilizando la esencia de la sangre de una figura poderosa de la raza del Fénix, además de la esencia del volcán ilimitado, y cuya forja requirió 10.000 años. Hoy se lo entrego junto con mis muchos años de conocimiento sobre el Dao de la formación. En cuanto al último tesoro, aún no puedo entregártelo. El maestro es demasiado perezoso para guardarte secretos de todos modos. He hablado con tu segundo tío maestro y le he pedido que forje una espada larga de nivel tesoro espiritual postnatal para ti. Dentro de 1000 años, la espada saldrá del horno. Por ahora, debería ser suficiente para que la uses. Al ver las 2 esferas de luz flotando y brillando débilmente ante sus ojos, Qin quedó momentáneamente atónito. Entonces, aceptó en silencio los tesoros del Dharma y comenzó a imprimirles su propio poder mágico. Tongtianjiao Zhu, que observaba desde un lado, no dijo nada más y simplemente esperó en silencio. Pronto, 100 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos, y Qin había comenzado a dominar estos 2 tesoros del Dharma de alto nivel. Podría decirse que los tesoros que Tongtianjiao Zhu preparó para Qin eran perfectos para él. Una para el ataque, otra para la defensa, además de un mapa de formación para salvar su vida.
Incluso si se encontraba con un enemigo al que no podía derrotar ni escapar, podía confiar en la protección corporal del mapa Grito del Fénix mientras esperaba la ayuda de su maestro. Cabe decir que Tong Tianjiaozu fue realmente increíblemente bueno con este discípulo suyo. Sin embargo, el único que tuvo que sufrir una pérdida fue Zhao Gongming. Después de todo, en la obra original, estos 24 Dingai Senzu eran los tesoros más representativos de Zhao Gongming. Si se dominaran por completo estos 24 Dingai Senzu, podrían transformarse en 24 dimensiones menores completas. Si no se hubiera topado con la Luo Baoqian, moneda del tesoro caído, el Zhao Gongming de la historia original no habría terminado tan fácilmente en la lista de investiduras. Ahora que los 24 Dingai Senzu habían caído en sus manos, naturalmente ya no compartían el mismo destino que Zhao Gongming. Al ver que Qingyi había realizado el refinamiento inicial de los tesoros, Tong Tianjiaozu finalmente habló para preguntar. Pequeña Qingyi, hace un tiempo, cuando estaba más allá de los 33 cielos, vi la luz dorada del mérito caer sobre la isla Penglai. Por eso regresé antes de tiempo. Esta luz dorada del mérito, ¿fuiste tú quien la atrajo, no es así? Qingyi asintió y luego relató con sinceridad los detalles generales de cómo había sucedido. Un instante después, un grito de sorpresa resonó dentro del Palacio Bellou. Comillas que, ¿me estás diciendo que este método de respiración puede realmente hacer que un cultivador se fusione con el Dao? En el segundo siguiente, todos los discípulos de Jiejiao en la isla de Penglai se quedaron congelados exactamente donde estaban. 388, La voluntad del mundo. Capítulo 9, La voluntad del mundo. Es realmente inesperado pensar que un método de cultivo que crea semejante milagro de la naturaleza pudiera nacer en este mundo. Discípulo mío, Qingyi, ¿quién eres exactamente? Pensar que, aunque nosotros tres hermanos disfrutamos de la herencia de Pangu, no poseíamos este tipo de conocimiento innato, propio de un derecho de nacimiento, cuando nos transformamos por primera vez. Qingyi, ¿te das cuenta de que este método de cultivo que desafía al cielo es, incluso para nosotros los santos, un logro que capta la esencia misma de las maravillas de la naturaleza? Mientras pronunciaba estas palabras, una expresión compleja cruzó fugazmente el rostro de Tong Tianjiaozu. Las palabras de su maestro dejaron a Qingyi un poco atónito. Tras respirar hondo, Qingyi decidió que ya no quería seguir ocultándose. Simplemente, no estaba en su naturaleza permanecer envuelto en el secretismo. Justo cuando estaba a punto de confesarle su verdadera identidad a Tong Tianjiaozu, el espacio a su alrededor comenzó a ondular y a arremolinarse como agua que fluye. En un abrir y cerrar de ojos, Qingyi y Tong Tianjiaozu fueron transportados desde las cámaras interiores del Palacio Bellou en la isla Penglai hasta la presencia de un anciano con cabello y barba blancos como la nieve, situado mucho más allá de los 33 cielos. Comillas maestro. Al ver al anciano, Tong Tianjiaozu hizo una reverencia con profundo respeto. Qingyi reaccionó al instante, cayendo de rodillas. El discípulo de Jiejiao, el taoísta Qingyi, rinde homenaje al ancestro Dao Ongjun. Con un batidor de crin de caballo en la mano, un fuchen, y sentado con las piernas cruzadas sobre una esterilla de meditación, el ancestro del Dao Ongjun dio un ligero golpe al batidor. Dos esterillas se materializaron bajo ellos. Siéntense, ambos. Tongtian, los orígenes de tu discípulo son bastante complejos. Solo puedo decirte que ha regresado de más allá de los dominios. Qingyi permaneció en silencio y asintió, pensando para sí mismo, como era de esperar, mi presencia no pudo ocultarse del ancestro Dao Ongjun después de todo. Pero puesto que ya sabe que soy un forastero de otro dominio y aún así no me detuvo en aquel entonces, ¿significa eso que no me guarda rencor? ¿O acaso quiere sacarme información sobre otros dominios? Al mismo tiempo, Tong Tianjiaozu preguntó con expresión de confusión. Maestro, dice usted que Qingyi regresó de más allá de los dominios. ¿Acaso el espacio más allá de nuestra gran desolación no es el caos primordial y limitado? ¿Proviene Qingyi del caos? El ancestro Dao Ongjun negó con la cabeza, luego fijó su mirada en Qingyi y habló. Comillas joven amigo Qingyi, ¿te preguntas en tu corazón por qué, sabiendo que eras un forastero, no te impedí la entrada a nuestra gran desolación? Estos asuntos son una larga historia. Lo que estoy a punto de contarles a ambos se refiere al verdadero secreto detrás de los orígenes del gran mundo de los mil. Tongtian, nuestra gran desolación es inmensa, pero tiene un límite. Más allá de la gran desolación, más allá de ese caos primordial, se extienden los dominios infinitos del gran mundo de los mil mundos.
El gran mundo de los 1000 mundos, los dominios infinitos, se pueden dividir a grandes rasgos en 3 niveles, superior, medio e inferior. En los dominios del nivel inferior, los habitantes son simples mortales, o quizás seres con poderes extraordinarios, pero luchan por alcanzar la inmortalidad y no pueden escapar del ciclo de la vida y la muerte. El segundo nivel son los dominios de nivel intermedio. Los seres que allí habitan ya han trascendido lo mundano. Aquellos que alcanzan la cima pueden obtener el fruto de un inmortal dorado o un guandalgo, alcanzar el estatus de santo, con una longevidad igual a la de los cielos y la tierra. Y en tercer lugar están los dominios del nivel superior. En cuanto a qué tipo de seres habitan en el nivel superior, ni siquiera yo lo comprendo del todo. En ese preciso instante, Tongtian Jiaozu, incapaz de contener su creciente duda, preguntó. Maestro, si seguimos su explicación, ¿significa eso que nuestra gran desolación, que posee 6 santos simultáneamente e incluso a usted mismo como el santo del Dao celestial, solo puede considerarse un dominio de nivel medio dentro de este gran mundo de los 1000 mundos? Comillas, ¿y de dónde ha salido toda esta información, maestro? Porque nunca habíamos oído hablar de esto antes. El ancestro Dao Ongjun negó con la cabeza y respondió en voz baja. Literalmente hablando, nuestra gran desolación se encuentra actualmente en un equilibrio entre un dominio de nivel medio y uno de nivel superior. Esta información me fue revelada por el Dao celestial de la gran desolación después de fusionarme con él. Anteriormente, aparte del gran dios Pangu, probablemente yo era el único que lo sabía. Qin, al escuchar la explicación de Ongjun, estaba igualmente desconcertada. Dominios superior, medio e inferior. ¿Qué era esto? ¿Por qué daba la impresión de que el ancestro Dao Ongjun sabía más sobre el gran mundo de los 1000 mundos que él mismo, a pesar de ser un viajero real de esos mundos? Gran maestro ancestro Dao, si me permite preguntar, ¿ha viajado alguna vez a otro dominio? Preguntó Qin con curiosidad. El ancestro Dao Ongjun agitó su fuchen y susurró, no tengo. Todo lo que sé del gran mundo de los 1000 mundos me lo contó el Dao celestial de la gran desolación. En cuanto a por qué no he ido a investigar otros dominios, se debe a las restricciones del Dao celestial de nuestro mundo. Incluso el caos primordial fuera de la gran desolación fue dejado allí por el Dao celestial de la gran desolación con el propósito de impedir que los seres que se encuentran dentro partieran hacia otros dominios. Al ver las miradas escépticas en los rostros de Qinyi y Tongtian Jiaozu, el ancestro Dao Ongjun agitó la mano y continuó. Dentro del gran mundo de los 1000 niveles, estos 3 niveles nunca son fijos. Bajo la influencia de la voluntad primordial del gran mundo de los 1000 niveles, los dominios del nivel inferior evolucionan lentamente hacia el nivel medio. Y los dominios de nivel medio evolucionan lentamente hacia el nivel superior. El Dao celestial de la gran desolación es la manifestación de la voluntad primordial de nuestra gran desolación. Sin embargo, ¿cuán fácil es la evolución de un dominio? Cuando la evolución de un mundo alcanza un punto crítico, pero los recursos internos son insuficientes para pasar a la siguiente etapa, ¿qué se debe hacer? Sin esperar respuesta, Ongjun continuó, comillas, entonces hay que mirar hacia afuera, a través de una guerra de fusión de dominios. Podría decirse que nuestra gran desolación ha tenido bastante suerte. Desde su nacimiento, ya era un dominio de nivel medio. Sin haber experimentado jamás una sola guerra de dominios, ha llegado al punto crítico de evolucionar hacia un dominio de nivel superior. En el momento en que el ancestro Dao Ongjun dijo esto, Tongtian Jiaozu se puso de pie repentinamente y preguntó. Es decir, nuestra gran desolación casi ha alcanzado su máximo potencial. Tras agotar sus recursos restantes, si la gran desolación aún no logra entrar en el nivel superior, se enfrentará a la llamada guerra de fusión de dominios. Comillas, así es como es, maestro Ongjun. El ancestro Dao asintió lentamente. Comillas, entonces es posible simplemente no ascender, para evitar esta supuesta guerra de dominios. Qinyi se volvió hacia el ancestro Dao, con expresión de desconcierto. El ancestro Dao suspiró y explicó. No es posible. Esto está guiado por la voluntad primordial del gran mundo de los 1000 mundos. La voluntad primordial de la gran desolación no puede negarse, y no se negará. Y nosotros, como seres vivos que habitamos este mundo, tampoco podemos negarnos. ¿Por qué? La evolución es el instinto de todo ser vivo con conciencia. La voluntad de la gran desolación no es diferente, y nosotros tampoco. Tras una victoria en una guerra territorial, la gran desolación se fortalecerá, y con ella, los seres que la habitamos, incluso yo, que he alcanzado la cima de la gran desolación, podré dar un paso más. Esta es la voluntad del mundo entero, nadie puede detenerla, ni lo hará. Qinyi frunció el ceño y volvió a preguntar.
Comillas, y si fracasamos, si no podemos ganar la guerra del dominio en el futuro, ¿qué pasará con la gran desolación? El ancestro Daon-Jun negó con la cabeza y miró más allá de los 33 cielos, su mirada atravesando el caos primordial directamente hacia los dominios infinitos. Tras unos instantes, el ancestro Dao se volvió hacia Qingyi y dijo: entonces el camino del cultivo se interrumpirá, los dioses e inmortales se convertirán en meros mitos y leyendas en el mundo de los mortales. Al oír esto, los ojos de Qingyi se abrieron de par en par por la sorpresa. 389, el capítulo final. Capítulo 10, el capítulo final. Así que eso es todo, así son las cosas. Comillas, ahora lo entiendo. El mundo donde nací debió haber fracasado en su guerra de fusión de dominios. Por eso descendió de un dominio de nivel medio al nivel más bajo. Desde ese momento, los dioses e inmortales se ocultaron, y el camino hacia el poder extraordinario quedó cerrado. ¿Y qué hay de esta gran desolación en la que me encuentro ahora? ¿Es un mundo paralelo en alguna línea temporal? ¿O una flor similar dentro del largo río del espacio y el tiempo infinitos? ¿O es mi propia existencia esa flor? Qingyi negó con la cabeza. Estos asuntos eran demasiado complejos, tal vez simplemente no tenía la respuesta. Para él, los secretos de este mundo aún eran demasiados. Quizás a los ojos de ciertas existencias, él seguía siendo solo una hormiga movida por las manos de otros. Joven amigo Qingyi, ¿por qué esa expresión tan triste? ¿Hay algo incorrecto en lo que ha dicho este anciano? Preguntó el ancestro Daon-Jun, sentado en su estera, agitando ligeramente su fuchen con una sonrisa. Al oír esto, Qingyi simplemente hizo una reverencia y dijo: ¿cómo podría yo, Qingyi, atreverme a considerarme igual al ancestro Dao? Fue por pura suerte que llegué a esta gran desolación y me convertí en discípulo del maestro Tongtian. Esto ya es una bendición del cielo. Con un suave suspiro, Qingyi procedió a revelar toda su historia al ancestro Daon-Jun y a Tongtian Jiaozu. Esto incluía, por supuesto, los relatos mitológicos de la gran desolación transmitidos desde su vida anterior. Desde los albores del mundo de Ongmeng, donde el gran dios Pangu abrió los cielos y la tierra, luchó contra los 3000 dioses demonio y finalmente murió de agotamiento. De cómo el cuerpo del gran dios Pangu se convirtió en la gran desolación, su Yuan-Sen se convirtió en el San King, sus 12 gotas de sangre esencial se convirtieron en las 12 brujas ancestrales, y sus ojos izquierdo y derecho se convirtieron en Di Junio y Dong Wang Taiyi. Luego continuó con la tribulación de Longan, el conflicto entre las brujas y los monstruos, Lich, y la gran tribulación de la investidura que aún estaba por ocurrir en el futuro. Mientras Qingyi supiera que se trataba de un evento de la gran desolación, se lo contó con gran detalle a Tongtian Jiaozu y al ancestro de Daon-Jun. Los acontecimientos que ya habían ocurrido no suponían un problema, pero la inminente gran tribulación de la investidura, de la que habló Qingyi, provocó que la luz divina en los ojos de Tongtian Jiaozu se atenuara lentamente. Flor roja, raíz blanca y hoja de loto verde. Los San King somos fundamentalmente una sola familia. Dado que nosotros 3 hermanos somos una sola entidad, ¿cómo es posible que las cosas hayan terminado así? ¿Por qué hemos llegado a esto? En ese momento, Dao Ancestor Ong-Jun giró su fuchen y lo golpeó hacia Tongtian Jiaozu. Niño tonto, has caído en pensamientos obsesivos. Cuando el batidor lo tocó. En un abrir y cerrar de ojos, Tongtian Jiaozu, que había estado paralizado por la ilusión de una ruptura fraternal que conduciría a una gran guerra, volvió bruscamente a la realidad. Maestro, la gran tribulación de la investidura de la que habló Qingyi. Al mirar a su maestro, Tongtian Jiaozu tenía una expresión compleja en sus ojos, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Sin embargo, el ancestro Daon-Jun miró a Tongtian con ojos serenos y asintió. Es cierto, si el joven amigo Qingyi no hubiera venido a nuestra gran desolación, el destino de tus enseñanzas Jiejiao probablemente habría sido este. Sin esperar a que Tongtian preguntara, el ancestro Daon-Jun negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro apenas perceptible. Luego dijo: Tongtian, me culpas en tu corazón por ponerme del lado de Chanjiao, Renjiao y las enseñanzas occidentales para reprimir tu Jiejiao. Tongtian, ¿lo has olvidado? Tu maestro, además de ser tu profesor, también representa el Dao celestial de la gran desolación. El auge de las enseñanzas occidentales y la supresión de Jiejiao son la operación natural del Dao celestial de la gran desolación. El universo y la gran desolación, el cielo, la tierra y la naturaleza, el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Todo ello es el Dao celestial.
Sé que siempre has menospreciado a Zunti y Jiejin, pero ellos dos fundaron las enseñanzas occidentales, guiando a sus seguidores a perfeccionar las leyes del cielo y la tierra y a restaurar las tierras de la Gran Desolación. Para la Gran Desolación, tienen un gran mérito. Y tus seguidores Jiejiao, tus seguidores se cuentan por millones. Sin enfrentar tribulaciones, emprenden el camino del cultivo para disfrutar de la inmortalidad y vivir libremente en la Gran Desolación. Pero, ¿qué han hecho realmente la mayoría de ellos por la Gran Desolación? Aprovechan las oportunidades de cultivo dentro de la Gran Desolación, pero no contribuyen en nada al mundo, sino que frecuentemente provocan matanzas y mal karma. Si no se les pone freno a largo plazo, ¿cómo podrá nuestra Gran Desolación ganar la próxima guerra de fusión de dominios? Sé que tu enseñanza es una educación sin discriminación, y cualquiera que tenga un corazón para el Dao puede unirse, buscando un rayo de esperanza para todas las criaturas. Pero maestro no puede, por el bien de las enseñanzas de una sola persona, truncar las oportunidades de cultivo de toda la Gran Desolación. ¿Y si nuestra Gran Desolación pierde, qué sucederá en el futuro? Seguramente lo has oído de boca de Qinyi. El camino del cultivo se interrumpe, los dioses e inmortales se convierten en meros mitos en el mundo de los mortales. Se prevé que para entonces, las oportunidades de cultivo de nuestra Gran Desolación habrán sido completamente saqueadas por los santos de otros dominios. Nuestra Gran Desolación caerá de un dominio de nivel medio a un pequeño mundo de nivel inferior, perdiendo sus leyes celestiales e imposibilitando el surgimiento de poderes extraordinarios. Al oír esto, Tongtian Jiaozu se quedó paralizado. Pero al cabo de unos instantes, una leve sonrisa apareció en su rostro. Pero suprimir mis enseñanzas Jiejiao tampoco habría ganado esa guerra que se avecinaba, ¿verdad? Al oír esto, el ancestro Daongjun no se enfadó, simplemente agitó su batidor y dijo en voz baja. Si tu Jiejiao no hubiera sido reprimido, nuestra Gran Desolación tendría aún menos probabilidades de ganar. Tu Jiejiao ocupa demasiadas oportunidades de cultivo, y su calidad es irregular, representa una enorme carga para la Gran Desolación. Afortunadamente, ha aparecido una variable. Ese aquel que escapó se encuentra actualmente en nuestra Gran Desolación. Mientras el ancestro Daongjun decía esto, sus ojos se fijaron directamente en Qinyi. Tongtian Jiaozu, que estaba a su lado, tardó apenas un segundo en mirar a Qinyi con unos ojos brillantes. Qinyi, discípulo mío, tú eres la variable de nuestra Gran Desolación, el elegido de Jiejiao que escapó. Qinyi. Sin abandonar su hogar, tras trabajar arduamente en su gruta en la isla Penglai durante 10.000 años, basándose en el método de respiración 8.0 y en sus propias y poderosas intuiciones, Qinyi dominó el método de cultivo supremo de la Gran Desolación, la escritura de la espada del inframundo azul del caos. Para entonces, había impulsado su cultivo personal hacia el reino del inmortal dorado de Daluo a una velocidad sin precedentes. 3 años después de entrar en el reino del inmortal dorado de Daluo, Qinyi, que había terminado de consolidar su reino a la velocidad del rayo, salió de su gruta por primera vez en 10.000 años y caminó hacia el cercano Palacio Beiyou. Lógicamente, consolidar un reino inmortal dorado Daluo debería llevar cientos o miles de años. Incluso con la ayuda del método de respiración 8.0, Qinyi no debería haber sido tan rápido. Pero Qinyi salió de su gruta 3 años después de su gran avance porque la verdad era que, el tiempo no espera a nadie. Este pequeño árbol de Jiejiao que crecía torcido, si no se arreglaba de inmediato, realmente nunca lo haría. Ese mismo día, el palacio Beiyou irradió repentinamente una luz de amanecer que alcanzó los 10.000 pies de altura. El cuerpo de Tongtian Jiaozu se expandió junto con la luz y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un gigante que sostenía los cielos. Hace millones de años, sentí que los seres vivos de la Gran Desolación sufrían penurias y que el camino del cultivo no era fácil. Por ello, fundé las enseñanzas Jiejiao con el principio de una educación sin discriminación, cualquiera que tenga un corazón para el Dao puede unirse, para buscar un rayo de esperanza para todas las criaturas. Pero a lo largo de millones de años, mis seguidores Jiejiao se han vuelto incontables. Confiando en mi apoyo como santo, han causado innumerables matanzas en la Gran Desolación, mientras que quienes contribuyen al mundo son demasiado pocos. Hasta el día de hoy, he reflexionado con dolor y deseo establecer el Salón del Mérito Jiejiao. Comillas todos los miembros de Jiejiao, escuchen mi orden. A partir de hoy, mi quinto discípulo oficial, el taoísta Qinyi, portará mi espada Qingping como jefe del Salón del Mérito. Todos los miembros de Jiejiao,
Sean discípulos oficiales o externos, deberán someterse a una evaluación por parte del Salón del Mérito cada 10.000 años. Aquellos que carezcan de mérito verán truncado su cultivo y serán expulsados de las enseñanzas. Sin embargo, aquellos con gran mérito podrán unirse al Salón del Mérito o convertirse en mis discípulos oficiales. En la isla de las hadas de Penglai, dentro de la gruta del taoísta Duobao, se habían reunido decenas de discípulos de élite de Jiejiao. Hermano mayor, esto. La Santa Madre Jinling miró al taoísta Duobao, que permanecía impasible. Parecía querer ofrecerle algún consejo, pero no sabía por dónde empezar. Sin embargo, a Ding Wangxian, el de las orejas largas, que estaba a su lado, no le importó tal tacto. Simplemente mostró una expresión de profunda insatisfacción y dijo: comillas hermano mayor Duobao, ¿qué quiere decir el maestro con establecer un salón del mérito? ¿Acaso nosotros, los discípulos de Jiejiao, no hemos vivido así de libres durante millones de años? Y en esta tierra de la gran desolación, por el bien de los recursos de cultivo y los tesoros naturales, ¿acaso no se trata simplemente de que tú me mates hoy y yo te mate mañana? Tenemos un santo como protector, incluso si matamos inocentes o cometemos crímenes, ¿qué importa? ¿Quién puede controlar a un santo? Además, incluso si se establece un salón del mérito, ¿no debería ser el hermano mayor Duobao quien ocupe el puesto de director del salón? ¿Cómo es posible que ese puesto caiga en manos de ese mocoso Qinyi? Las palabras de Ding Wangxian, el de las orejas largas, suscitaron de inmediato la aprobación de los demás discípulos. Comillas cierto, cierto. Comillas el director del salón del mérito debería ser el hermano mayor de mayor edad. Comillas ¿quién es el taoísta Qinyi? Su tiempo de cultivo apenas alcanza los 10.000 años, no es más que un mocoso. Pero para sorpresa de Ding Wangxian, el de las orejas largas, el taoísta Duobao, que hasta entonces había permanecido inexpresivo, ahora entrecerró los ojos con una leve sonrisa en el rostro, mirándolo fijamente. Hermano menor Ding Wang. Tras una breve pausa, Duobao continuó, y todos ustedes, hermanos y hermanas menores, no alberguen emociones negativas. Respecto a las decisiones del maestro, yo, Duobao, las apoyo incondicionalmente. Muy bien, fingiré que nunca viniste hoy. Todos, dispérense. Como tu hermano mayor, solo deseo darte un último consejo. Todos se volvieron para mirar. El taoísta Duobao suspiró levemente, sigue atentamente las enseñanzas del maestro. El maestro te pide que acumules virtud, hagas el bien y reduzcas la matanza por tu propio bien. El joven Qinyi no es tan simple como crees. Después de todo, nosotros, los discípulos, nos conocemos desde hace cientos de miles de años. No deseo que llegue el día en que alguno de ustedes tenga que volver a entrar en el ciclo de la reencarnación. Tras decir esto, el taoísta Duobao, sentado con las piernas cruzadas, flotó en el aire, cerró los ojos y no dijo nada más. Los miembros de Jiejiao que lo rodeaban intercambiaron miradas y cada uno siguió su camino. Una vez que todos los miembros hubieron abandonado su gruta, el flotante Duobao abrió los ojos con el ceño fruncido. Este Ding Wang, en días normales, contando con el apoyo del maestro, ha causado tanta matanza en la gran desolación, llegando incluso a devorar millones de seres vivos a su antojo. Ahora el maestro establece el salón del mérito específicamente para lidiar con gente como ellos. No se atreve a provocar la ira del maestro, y aún así sueña con usarme como arma, HMPH. Si bien Duobao no era un santo perfecto, nunca cometió matanzas imprudentemente, principalmente porque temía agotar su propio mérito y providencia. Aunque la evaluación del Salón del Mérito no le afectaría, Duobao seguía pensando en abandonar Jiejiao. Había dos razones principales. Primero, la atención de Tongtian Jiaozu se había centrado en Qinyi, ya no era el hermano mayor favorito. Y en segundo lugar, la verdad era que las enseñanzas occidentales ofrecían demasiado. Con una sola frase, únete a las enseñanzas occidentales, Duobao, el taoísta, tenía la esperanza de convertirse en santo. ¿Cómo podía negarse? Sin embargo, este asunto aún debía planificarse cuidadosamente. Pero lo que el taoísta Duobao desconocía era que, en ese preciso instante, su buen maestro, Tongtian Jiaozu, estaba sentado en el Palacio Biyou, observándolo. A 30.000 millas de la isla de las hadas de Penglai. 3 rayos de luz atraviesan el cielo azul. Fajie, el discípulo de segunda generación de Jiejiao, voló por los aires cerca de Ding Wangxian de orejas largas y le preguntó mediante un hechizo susurrado. Hermano mayor Ding Wang, a juzgar por las palabras del hermano mayor de hoy,
Parece que no quiere ocuparse del asunto del salón del mérito. ¿Qué crees que deberíamos hacer los discípulos que carecemos de mérito? Yikixian Yuyuan, que estaba a su lado, se unió inmediatamente a la conversación y sugirió. ¿Qué tal si vamos a las tierras de la Gran Desolación a realizar buenas acciones y reducir el mal karma en nuestros cuerpos? Considerando el rostro del maestro, creo que el hermano menor Chinyi no sería demasiado cruel. Al oír esto, Ding Wangxian, el de las orejas largas, solo emitió un resoplido frío, con la mirada penetrante. Si quieres irte, vete tú mismo. Ese Chinyi solo ha cultivado durante 10.000 años. Si de verdad se atreve a tratar una pluma de pollo como si fuera una orden, abusando de su autoridad, ya verás lo que haré. La conversación del pequeño grupo se quedó de repente en completo silencio. Comillas, ¿ves cómo haces qué? Sosteniendo en sus brazos el tesoro espiritual prenatal, la espada Bailian, pisando bajo sus pies el senzu de los 24 Dingai, también un tesoro espiritual prenatal, rodeado por el mapa del grito del Fénix en su cintura, y llevando a la espalda la espada Kingpin que simbolizaba el liderazgo de Jie Jiao. Qingyi apareció deslumbrante frente a Ding Wangxian, el de las orejas largas, y los otros dos, bloqueándoles el paso. Hermano mayor Qingyi, X3. Negando con la cabeza, ¿qué sentido tenían ahora esas dulces palabras? Ya era demasiado tarde. Estos tres cargaban con grandes pecados, y aún así se atrevieron a viajar juntos. Para acelerar el progreso, Qingyi no iba a dejar que los tres se marcharan. Aunque el maestro Tongtian estableció un plazo de evaluación de 10.000 años. Pero Qingyi no pensaba darles esa oportunidad a ciertos miembros de Jiejiao que habían cometido pecados excepcionalmente graves. Porque 10.000 años no eran ni de lejos tiempo suficiente para borrar el mal karma de sus cuerpos. Qingyi no tenía ganas de perder el tiempo con ellos. Con un simple movimiento de su sentido divino, la espada Bailian que sostenía en sus brazos se desenvainó repentinamente. La luz del amanecer de 7 colores de la espada Bailian iluminó instantáneamente a Ding Wangxian de orejas largas y a los otros dos. Casi de inmediato, sus ojos se volvieron vacíos y apagados. Se escuchó un agudo sonido metálico. Entonces, 3 cabezas volaron hacia el cielo simultáneamente. Tras tocar la espada Bailian que sostenía en sus brazos, Qingyi desapareció del lugar al instante siguiente. Estaba muy ocupado. Aún tenía que asistir a la siguiente sesión. Era previsible que durante los próximos Yuanhui, Qingyi estaría increíblemente ocupada. Era inevitable. Después de todo, el número de discípulos de Jiejiao era realmente enorme. El tesoro espiritual prenatal, la espada Bailian, fue forjado por el propio ancestro Dao Ongjun, y en su interior estaban grabadas las huellas del Dao del alma, camino del alma. En cuanto al Dao del alma grabado en la espada Bailian, fue decisión de Qingyi. El objetivo era ayudarlo a comprender el Dao del alma y liberarse de las ataduras que oprimían su propia alma. Aunque el ancestro Dao Ongjun podría haberle ayudado a resolver este problema fácilmente, Qingyi optó por solucionar personalmente los asuntos dejados por el dios dragón Salma para perfeccionar sus propias habilidades. El tiempo pasó. En apenas unas líneas de texto, millones de Yuanhui habían transcurrido. El gran Dao cuenta con 50 números, y los cielos disponen 49. Qingyi, que había escapado de uno, había cumplido su misión a la perfección. Desde purificar las enseñanzas de Jiejiao hasta guiar a los seguidores para reparar los meridianos espirituales del cielo y la tierra de la gran desolación, alcanzar el fruto de un inmortal dorado un Yuandalgo, el santo del Dao de la espada, ayudar a la raza humana a ascender al gran escenario de la gran desolación, y, con el poder de 2 santos, maestro y discípulo, enfrentarse a los 4 santos, Daode, Yuanxi, Jiejin y Zunti, para mantener la posición del emperador humano. Tras varios millones de años más, finalmente alcanzó el reino del inmortal dorado un Yuan Taiji, nivel del Dao celestial. El reino del Dao celestial del ancestro Dao Ongjun solo podía considerarse un medio reino, ya que solo accedió a él mediante la fusión activa con el Dao celestial de la gran desolación, lo que en esencia fue un atajo. Pero Qingyi, quien entró al reino del Dao celestial gracias a su propia fuerza, fue capaz de cambiar la voluntad del Dao celestial con su poder. A partir de ese día, Qingyi logró contener el caos primordial que se encontraba fuera de la gran desolación. En otro tiempo, fue una barrera para proteger la gran desolación, pero ahora era un grillete que limitaba el desarrollo del mundo. Si la gran desolación quería mantener un crecimiento acelerado, solo podía expandirse hacia afuera. Después de incontables eones. Dentro de un dominio infinito del gran mundo de los 1000, dentro de un dominio de nivel medio llamado Valoran.
Ese día, una gigantesca boca de longitud infinita pareció abrirse en el cielo estrellado. La guerra de fusión de dominios ha llegado. Comillas, las estrellas se atenúan, pero la gloria es eterna. Soy el creador del dominio de Valoran, Aurelion Sol, el forjador de estrellas. Oh, dioses de Valoran, venid conmigo en este viaje hacia la gloria. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.